Prepárate para sumergirnos en un caso que te dejará pensando. La historia de Richard Cottingham, también conocido como el destripador de Times Square o el asesino del torso, un asesino en serie envuelto en un misterio que te pondrá la piel de gallina. Lo que me parece fascinante de este caso, fascinante, es la dualidad de Cottingham. Aparentemente era un hombre de familia normal, con un trabajo estable, pero al caer la noche se convertía en un depredador despiadado. Un depredador que aterrorizó Nueva York y Nueva Jersey durante más de una década. Exacto, una doble vida que intentaremos desentrañar en esta inmersión. Para empezar, pongamos en contexto. Cottingham actuó entre los años 60 y 80, un periodo convulso en Estados Unidos, y sus crímenes se caracterizaron por una brutalidad extrema. Empezamos por comprender quién era Richard Cottingham. Nacido en el Bronx en 1946, su familia pronto se mudó a Nueva Jersey. Llevó una vida aparentemente normal. Se casó, tuvo hijos y trabajó como operador de ordenadores en una compañía de seguros. De hecho, un dato escalofriante es que llegó a trabajar en la misma oficina que otro asesino en serie. ¿En serio? Rodney Alcala. Dos mentes perturbadas compartiendo el mismo espacio, es difícil imaginar la casualidad. Ya. Y lo más inquietante es esa fachada de normalidad que ocultaba una profunda oscuridad. ¿Qué sabemos de su infancia y adolescencia? Pues, aunque no se conocen detalles específicos, ya desde joven mostró una fascinación por el bondage y la pornografía. El bondage, para que nos entendamos, es una práctica sexual que implica la inmovilización y la sumisión. ¿Podría ser esta una señal temprana de lo que se escondía tras su fachada de hombre común? Es una posibilidad que no podemos descartar. Esta obsesión por el control, la dominación y la humillación que caracterizan al bondage parecen un reflejo de la crueldad con la que trataba a sus víctimas. Víctimas que en su mayoría eran mujeres jóvenes, a menudo prostitutas, a las que sometían a auténtico calvario. Drogas, secuestros, torturas en moteles. Podemos hablar del modus operandi de Cottingham. Claro, Cottingham solía volar a sus víctimas en las calles ofreciéndoles dinero o ayuda. Las llevaba a moteles, donde las drogaba y las retenía durante horas, incluso días. Las sometía a torturas físicas y psicológicas, mordidas, quemaduras de cigarrillo, cortes, obligándolas a llamarlo maestro. Para dificultar su identificación, mutilaba los cuerpos, especialmente las manos y la cabeza. Bien ido apodo. El asesino del torso. La brutalidad de sus actos es escalofriante. ¿Hay algún caso que ilustre especialmente esta crueldad? El caso de Deide Gurarsi, una joven prostituta, es un ejemplo terrible. La encontraron en un motel cerca de Times Square, junto al cuerpo de otra mujer sin identificar. Ambas decapitadas, sin manos y con signos de haber sido quemadas. Imagina la escena, en pleno corazón de Nueva York. Un acto macabro que nos habla de la audacia de Cottingham, pero también de la vulnerabilidad de sus víctimas. Mujeres que, para su condición social o su estilo de vida, eran más fáciles de abordar y silenciar. Efectivamente. Y no olvidemos el contexto de la época. En los años 70 y 80, la violencia contra las mujeres, especialmente las prostitutas, no recibía la misma atención que hoy en día. Eran en muchos casos invisibles para la sociedad. Una invisibilidad que permitió a Cottingham actuar con mayor impunidad durante años, hasta que un detalle lo delató: una huella dactilar. Su detención se produjo en mayo de 1980 en un motel de Nueva Jersey. Había secuestrado a Leslie Ann O'Dell, a quien estaba torturando en una habitación. Por suerte, sus gritos alertaron al personal del motel, que llamó a la policía. Menuda valentía la de Leslie Ann. Gracias a ella se pudo poner fin a esta pesadilla. ¿Y dónde encontraron esa huella dactilar? Le encontraron en las esposas que llevaba Valerie Ann Street, otra víctima asesinada días antes en el mismo motel donde detuvieron a Cottingham. Una coincidencia macabra que lo llevó a la cárcel. En el momento de su arresto encontraron en su poder un auténtico kit del horror. Esposas, una mordaza, collares de esclavo, pastillas. ¿Qué nos dice esto de su perfil psicológico? Estas evidencias no solo conectaban con los crímenes, sino que también revelaban su obsesión por el control y la dominación. Hablamos de un individuo complejo, con una mente oscura y retorcida. Una mente que, a pesar de las evidencias, se declaró inocente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Cottingham insistió en su inocencia durante décadas. Alegó que lo estaban incriminando. Sin embargo, en 2009 algo cambió. Finalmente admitió haber cometido los 5 asesinatos por los que fue condenado. ¿Qué lo llevó a confesar después de tanto tiempo?
remordimiento, un intento de controlar la narrativa de sus crímenes. Es difícil saberlo con certeza. Algunos expertos creen que buscaba notoriedad, otros que simplemente estaba cansado de guardar silencio. Sea cual sea la razón, sus confesiones abrieron la puerta a un nuevo capítulo en este caso. Un capítulo que nos adentra en lo más profundo del misterio. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Richard Cottingham, un caso que nos lleva a los rincones más oscuros de la psique humana. En la primera parte, desvelamos la doble vida de Cottingham. Un hombre de familia, aparentemente normal, que se transformaba en un despiadado asesino en serie durante la noche. Hablamos de sus crímenes, su modus operandi, sus víctimas. Y de cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo gracias a sus conocimientos forenses. Por ejemplo, sabía que debía deshacerse de las manos y la cabeza de sus víctimas para dificultar su identificación. También era meticuloso a la hora de limpiar las escenas del crimen. Es escalofriante pensar en la frialdad con la que actuaba, utilizando sus conocimientos para ocultar sus actos. Pero más allá de los detalles escabrosos de sus crímenes, surge una pregunta crucial. ¿Qué llevó a Cottingham a convertirse en un monstruo? Ahí está la clave del misterio. Por desgracia, no existe una respuesta fácil. La mente de un asesino en serie es un laberinto complejo y oscuro. Sin embargo, podemos analizar algunos elementos que podrían arrojar algo de luz. Por ejemplo, mencionamos su temprana fascinación por el bondage y la pornografía. Podría ser ese un indicio de una parafilia o una desviación sexual que luego se manifestó en sus crímenes. Es una posibilidad que no podemos descartar. La obsesión por el control, la dominación, la humillación, características del bondage, parecen haber estado presentes en la forma en que trataba a sus víctimas. Las obligaba a llamarlo maestro, las torturaba, las sometía a su voluntad. Sin duda hay un paralelismo inquietante. Exacto. Es como si hubiera trasladado sus fantasías sexuales a la realidad, utilizando la violencia para satisfacer sus deseos más oscuros. Un pensamiento realmente perturbador. Además de esta posible parafilia, podrían haber influido otros factores en su comportamiento criminal. Algunos expertos apuntan a posibles traumas infantiles o a una disfunción familiar como elementos que podrían haber contribuido a su desarrollo psicológico, perturbado. Es cierto, aunque no se conocen detalles específicos sobre su infancia, no podemos descartar esta hipótesis. Las experiencias tempranas, especialmente si son negativas, traumáticas, pueden dejar huellas profundas en la mente de un individuo. Imagina una infancia marcada por el abuso, la negligencia, la violencia. Un ambiente así puede distorsionar la percepción de la realidad y generar una profunda rabia y resentimiento hacia el mundo. Una rabia que, en el caso de Cottingham, se habría dirigido hacia las mujeres, convirtiéndolas en el objeto de su ira y su necesidad de control. Es una teoría plausible. No olvidemos que hablamos de un asesino en serie que actuó durante más de una década. Es probable que múltiples factores internos y externos hayan convergido en su caso. Un rompecabezas complejo, sin una solución única. Pero volviendo a los crímenes, hay un aspecto que me intriga. La selección de sus víctimas. ¿Por qué? Porque se enfocaba principalmente en mujeres jóvenes, a menudo prostitutas. La elección de las víctimas es un elemento fundamental en el perfil de un asesino en serie. En el caso de Cottingham, podríamos hablar de un patrón de vulnerabilidad. Se centraba en mujeres que, por su condición social o su estilo de vida, eran más fáciles de abordar, controlar y silenciar. Mujeres que en muchos casos estaban al margen de la sociedad, lo que le permitía actuar con mayor impunidad. Exacto. Eran víctimas perfectas para él, mujeres a las que la sociedad no prestaba mucha atención, fáciles de manipular y cuyas desapariciones no levantarían tantas sospechas. Es terrible pensarlo, pero en aquel entonces era más fácil para un depredador como Cottingham actuar sin ser detectado. Sus víctimas eran invisibles para muchos. Lamentablemente así era. Y esa invisibilidad, esa falta de atención hacia un grupo específico de mujeres le permitió actuar con mayor libertad durante años. Hasta que fue detenido gracias a la valentía de Leslie Odell, que logró escapar de sus garras y alertar a las autoridades. Podríamos
podríamos profundizar un poco más en su historia. Por supuesto, por supuesto. Recordemos que Leslie Ann fue secuestrada y torturada por Cottingham en un motel de Nueva Jersey. En un momento de descuido de su captor, aprovechó para gritar pidiendo auxilio. Por suerte, el personal del motel la escuchó y llamó a la policía. Un acto de valentía que no solo salvó su vida, sino que también puso fin al reinado de terror de el asesino del torso. Sin embargo, a pesar de su captura, el caso sigue rodeado de incógnitas. Efectivamente. A pesar de las pruebas y su confesión en 5 de los asesinatos, la historia de Cottingham no termina ahí. De hecho, se abre un nuevo capítulo, quizás aún más oscuro, un capítulo que nos lleva a las confesiones posteriores y a la posibilidad de que haya muchas más víctimas de las que conocemos. Un misterio que nos deja con la sensación de que apenas hemos arañado la superficie de la verdad. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en esas confesiones, en los casos que aún siguen abiertos y en el impacto que sus crímenes han tenido en la sociedad. Retomamos nuestra inmersión en el caso de Richard Cottingham, el asesino del torso, un hombre cuya crueldad y misterio nos ha mantenido en vilo durante este episodio. En las partes anteriores desgranamos su doble vida, su modus operandi, las características de sus víctimas, incluso nos adentramos en las posibles causas de su transformación en un monstruo. Sin embargo, como bien dijiste, la mente de un asesino en serie es un laberinto difícil de descifrar y aún quedan muchos pasillos oscuros por explorar. Exacto. Y en esta última parte nos centraremos en las confesiones más recientes de Cottingham, esos casos que incluso décadas después siguen revelando la magnitud de sus atrocidades. Es sorprendente cómo un hombre puede guardar secretos tan oscuros durante tanto tiempo, ¿verdad? Empecemos por uno de los casos más escalofriantes. Vale. El doble asesinato de Lorraine Mary Kelly y Marianne Pryor, 2 adolescentes que desaparecieron en 1974 tras ir de compras a un centro comercial de Nueva Jersey. Imagínate la angustia de sus familias, sin saber qué les había pasado a sus hijas durante casi 50 años. Finalmente, sus cuerpos fueron encontrados días después, en un bosque, desnudos, atados y con signos de tortura. Un final terrible para 2 jóvenes con toda la vida por delante. ¿Y qué papel jugó Cottingham en este caso? Durante décadas, el caso permaneció sin resolver, pero en 2021, Cottingham confesó haber secuestrado, violado y asesinado a las 2 chicas. Después de casi 50 años. Es increíble. ¿Qué lo llevó a confesar después de tanto tiempo? ¿Fue un atisbo de remordimiento o simplemente buscaba algún beneficio a cambio de su confesión? En este caso y en muchos otros, parece que buscaba un trato con la justicia, inmunidad a cambio de información sobre otros crímenes. Una estrategia fría y calculadora que le permitía en cierto modo controlar la narrativa de sus actos. Es decir, que confesaba crímenes a cambio de ciertos beneficios. Una mente manipuladora hasta el final. ¿Y qué pasó con la investigación tras su confesión? Las autoridades corroboraron los detalles de su relato y finalmente pudieron cerrar este caso que había atormentado a tantas personas durante años. Un pequeño consuelo para las familias de las víctimas, aunque nada puede compensar la pérdida de sus seres queridos. Desde luego, cerrar un caso así después de tanto tiempo puede proporcionar algo de paz a las familias, aunque la herida siempre permanecerá. Pero la historia no termina ahí. Cottingham ha confesado otros crímenes, algunos incluso más antiguos, como el asesinato de Nancy Vogel en 1967. Efectivamente. Nancy Vogel fue su primera víctima conocida. Una mujer casada y madre de 2 hijos, que fue encontrada estrangulada en su propio coche. Cottingham la abordó en un centro comercial, la secuestró y la llevó a un campo donde la estranguló. Otro caso que demuestra la frialdad y la premeditación de Cottingham. ¿Cuándo confesó este crimen? La confesión de ese asesinato llegó en 2010, más de 40 años después de los hechos. Es sorprendente cómo un hombre puede guardar un secreto tan oscuro durante tanto tiempo. Y lo más inquietante, ¿cuántos secretos más se esconde aún? Es una pregunta que nos persigue, ¿verdad? Cottingham ha afirmado haber matado a más de 100 mujeres,
pero solo se han confirmado 17. La incertidumbre sobre el número real de víctimas es uno de los aspectos más escalofriantes, de este caso. Es como si la sombra de Cottingham se extendiera sobre un sinfín de familias que aún buscan respuestas. Y mientras la policía sigue investigando, intentando conectar los puntos de este macabro rompecabezas. Hablando de investigaciones, hay un caso particularmente intrigante, el de Diane Cusick. ¿Recuerdas este caso? Claro, Diane Cusick fue asesinada en 1968. Cottingham confesó su crimen, pero lo más impactante de este caso es que se resolvió gracias a pruebas de ADN. Qué interesante. ¿Cómo fue posible utilizar pruebas de ADN en un caso tan antiguo? Se trata del caso criminal más antiguo resuelto mediante esta técnica en Estados Unidos. Una muestra de semen recogida en la escena del crimen en 1968 coincidió con el ADN de Cottingham. La tecnología ha permitido hacer justicia décadas después. Es un avance increíble la lucha contra el crimen. Demuestra que aunque un asesino intente borrar sus huellas, la ciencia puede atraparlo tarde o temprano. Yeah. Pero a pesar de todas estas confesiones y avances científicos, el misterio de Richard Cottingham sigue sin resolverse del todo. Quedan muchos cabos sueltos, muchos interrogantes sin respuesta, y una pregunta que nos persigue: ¿qué lleva a un ser humano a cometer actos tan atroces? ¿Qué combinación de factores, experiencias o trastornos mentales conducen a alguien por un camino de violencia y sadismo? Es una pregunta compleja que nos deja reflexionando. Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. La historia de Richard Cottingham nos recuerda que la maldad puede esconderse en los lugares más insospechados, y que la búsqueda de la justicia, aunque a veces sea un camino largo y tortuoso, no debe detenerse jamás. Efectivamente. Debemos seguir investigando, buscando respuestas y sobre todo recordando a las víctimas. Su memoria nos impulsa a seguir luchando contra la oscuridad. Y con esa reflexión cerramos nuestra inversión. En el caso del asesino del torso. Un caso que nos ha confrontado con la parte más oscura de la naturaleza humana. Y nos ha dejado con una sensación de inquietud y sobre todo con la necesidad de recordar a las víctimas y honrar su memoria.